dos ladrones, un momento que redefiniría la eternidad para siempre. Mientras las multitudes gritaban, crucifícale, algo imposible estaba a punto de suceder en esa colina. Un criminal con décadas de sangre en sus manos, un hombre que había destruido vidas enteras sin remordimiento, estaba a segundos de recibir el regalo más grande que jamás se haya otorgado a un ser humano. Aquí hay un detalle que te va a destrozar. No hizo ni una sola obra buena para merecerlo. No tuvo tiempo de restituir a sus víctimas. No pudo demostrar su cambio con años de buen comportamiento. No donó dinero a los pobres, ni ayudó a viudas necesitadas. En cambio, los fariseos, que habían dedicado su vida entera a cumplir cada regla religiosa, que conocían la Torá de memoria y ayunaban 2 veces por semana, ellos salieron de allí condenados. ¿Qué reveló este criminal moribundo que los religiosos perfectos no pudieron ver? La respuesta te va a cambiar para siempre. El Gólgota era conocido como el lugar de la calavera, un monte pequeño justo afuera de las murallas de Jerusalén, donde los romanos ejecutaban a los criminales más peligrosos. Era un viernes que cambiaría la historia para siempre. Las multitudes se habían reunido para presenciar la crucifixión de 3 hombres. Uno de ellos no era como los otros 2. Jesús de Nazaret caminaba hacia su muerte llevando una cruz pesada sobre sus hombros, ya destrozados por los azotes. Sus manos y pies pronto serían traspasados por clavos gruesos, pero él no había cometido ningún crimen. Pilato mismo había declarado que no encontraba culpa alguna en él, según nos cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. A su lado caminaban 2 ladrones, hombres que habían vivido vidas de violencia y robo. La palabra griega que usa el Evangelio es lestai, que se refiere no solo a simples rateros, sino a bandidos armados, asaltantes de camino, que a menudo cometían actos de extrema violencia. Estos no eran ladrones que robaban calcetines ni carteras. Estos eran criminales que aterrorizaban las caravanas que viajaban por los caminos peligrosos de Judea. El contraste no podría ser más marcado. Por un lado, el Hijo de Dios, el hombre perfecto que nunca había pecado, cargando voluntariamente con una cruz que no merecía. Por el otro, 2 hombres que habían pasado años sembrando terror y dolor, ahora enfrentando las consecuencias justas de sus actos criminales. Pero Dios tiene la manera particular de usar las circunstancias más oscuras para mostrar su luz más brillante. En este escenario de muerte y de desesperanza estaba a punto de desarrollarse una de las demostraciones más poderosas de gracia y misericordia que el mundo había visto jamás. Las multitudes gritaban y se burlaban mientras que los 3 hombres eran clavados en sus cruces. Los romanos, expertos en este tipo de ejecuciones brutales, conocían exactamente cómo prolongar la agonía. La crucifixión era diseñada no solo para matar, sino para humillar públicamente y causar el máximo sufrimiento posible. Los 2 ladrones sabían exactamente lo que les esperaba. Habían visto crucifixiones antes, conocían el proceso lento y torturoso que los llevaría desde las primeras horas de dolor intenso hasta la eventual asfixia y muerte. No había esperanza ni escape, no había posibilidad de nada. Sin embargo, uno de estos hombres estaba a punto de experimentar algo que cambiaría no solo su destino eterno, sino que se convertiría en uno de los ejemplos más poderosos de la gracia divina registrado en toda la Escritura. Cuando las cruces fueron levantadas y los 3 hombres quedaron suspendidos entre el cielo y la tierra, comenzó uno de los dramas humanos más intensos jamás registrado. El dolor indescriptible, pero las reacciones de los 2 criminales fueron completamente diferentes, revelando el estado de sus corazones de manera que nadie podría haber anticipado. Lucas 23, versículo 39 al 43,
nos da el relato más detallado de lo que sucedió en esas horas cruciales. Uno de los ladrones, perdido en su amargura y desesperación, comenzó a unirse al coro de burlas que venía de la multitud. ¿No eres tú el Cristo? Eso le gritaba a Jesús con desprecio. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este primer ladrón estaba haciendo lo que los seres humanos hacemos naturalmente. Cuando enfrentamos dolor extremo sin esperanza, buscamos a quien culpar, intentamos arrastrar a otros a nuestra miseria y nos aferramos a cualquier cosa que pueda aliviar nuestro sufrimiento, aunque sea temporalmente. Su corazón estaba endurecido por años de violencia y rebeldía, y ni siquiera estar cara a cara con la muerte podría quebrantar esa dureza. Pero el segundo ladrón era diferente. Algo estaba sucediendo en su corazón mientras observaba a Jesús. Había escuchado las burlas, había visto cómo Jesús respondía con perdón en lugar de maldición. Había presenciado la dignidad con la que este hombre enfrentaba el sufrimiento que no merecía. En un momento de claridad sorprendente, el segundo ladrón hizo algo completamente diferente. Se dirigió a su compañero criminal con palabras que revelaban un corazón en proceso de transformación. Ni siquiera temes a Dios. Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, por lo que hemos hecho, pero Él no ha hecho ningún mal. Estas palabras suenan muy extraordinarias. Tenemos a un hombre que está experimentando el peor dolor físico imaginable, enfrentando una muerte segura e inminente, y sin embargo es capaz de hacer una evaluación moral clara y honesta de su situación. Reconoce que su castigo es justo, admite que sus acciones merecían estas consecuencias, y al mismo tiempo reconoce la inocencia total de Jesús de Nazaret. Este momento representa uno de los primeros pasos más importantes hacia la salvación: el reconocimiento honesto del pecado y la necesidad de justicia divina. El segundo ladrón no estaba tratando de minimizar sus crímenes o buscar excusas. No estaba culpando a la sociedad, a nada, ni a las circunstancias. En su lugar, estaba haciendo lo que pocos seres humanos tienen el valor de hacer: asumir plena responsabilidad por sus acciones y reconocer que las consecuencias que estaba enfrentando eran merecidas. Esta honestidad brutal consigo mismo era la evidencia de que algo profundo estaba cambiando en su corazón. Mientras el segundo ladrón colgaba de su cruz, algo extraordinario comenzó a suceder en su mente y en su corazón. No fue un proceso gradual que tomó años de estudio teológico o de crecimiento espiritual. Fue una revelación súbita y poderosa que transformó completamente su entendimiento de quién era el hombre que colgaba en la cruz de en medio. ¿Cómo pudo este criminal, que probablemente tenía poca o ninguna educación religiosa formal, llegar a conclusiones sobre la identidad de Jesús que incluso los líderes religiosos más educados de su tiempo habían rechazado? La respuesta nos lleva al corazón mismo de cómo funciona la revelación divina. El apóstol Pablo nos explica en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero en este momento crucial, el Espíritu Santo está obrando poderosamente en el corazón del ladrón moribundo. Este hombre comenzó a ver más allá de las apariencias físicas, vio más allá de las heridas sangrantes, más allá de la corona de espinas, más allá de la humillación aparente. Comenzó a entender que el hombre que colgaba junto a él no era simplemente otro criminal ejecutado por Roma, sino alguien completamente diferente. La forma en que Jesús había respondido a sus torturadores fue la primera pista. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Eso había dicho Jesús, según Lucas 23, versículo 34. El ladrón había visto cómo otros hombres morían en cruces y habían escuchado las maldiciones, los gritos de venganza, las súplicas desesperadas. Pero nunca había escuchado a alguien orar por sus ejecutores. También había escuchado las acusaciones que se gritaban desde abajo. Los líderes religiosos decían: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, si es el escogido. Las palabras eran de burlas, pero contenían una verdad profunda que el ladrón comenzó a percibir. Este hombre realmente había salvado a otros. Había historias que circulaban por toda Judea sobre Jesús de Nazaret. Historias de ciegos que recuperaban la vista, de paralíticos que caminaban, de muertos que resucitaban. Historias de un hombre que hablaba con autoridad divina, que perdonaba pecados, que decía ser igual a Dios. El ladrón había escuchado algunos de estos relatos, pero ahora, cara a cara con Jesús, en sus momentos finales, comenzó a entender que no eran simplemente historias. El Espíritu Santo le estaba revelando la verdad que los líderes religiosos, en toda su educación y conocimiento de las Escrituras, habían rechazado por orgullo y envidia. Este hombre sangrante y moribundo era realmente el Mesías prometido, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Esta revelación no vino a través del razonamiento humano o del estudio académico. Vino como un regalo directo de Dios a un corazón que se había vuelto receptivo a la verdad en sus momentos finales. Con el corazón transformado por la revelación divina, el segundo ladrón tomó la decisión más importante de su vida. No se quedó callado guardando para sí mismo lo que había entendido sobre Jesús. En un acto de valentía extraordinaria, especialmente considerando su estado físico y la hostilidad del ambiente que lo rodeaba, decidió hacer una confesión pública. Las palabras que salieron de sus labios fueron simples pero profundamente poderosas. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, versículo 42. Esta oración breve contiene elementos que revelan una comprensión teológica sorprendente para alguien que estaba muriendo y que había vivido una vida de crimen. Primero, llamó a Jesús por su nombre. No dijo, oye tú, oh maestro. Usó el nombre personal de Jesús, mostrando que reconocía su humanidad real. Segundo, dijo, acuérdate de mí, lo cual implica que creía que Jesús estaría vivo y consciente después de la muerte, algo que contradecía completamente lo que estaba viendo con sus propios ojos. Tercero, y quizás lo más extraordinario, habló de tu reino. Este hombre estaba viendo a Jesús clavado a una cruz, sangrando, muriendo aparentemente como un criminal fracasado, pero en lugar de ver derrota, este hombre vio victoria futura. En lugar de ver el fin de las aspiraciones mesiánicas, vio el comienzo de un reino eterno. ¿Cómo es posible que alguien en esas circunstancias pudiera tener tal visión de esperanza? Porque Dios le había abierto los ojos espirituales para ver la realidad que se escondía detrás de las apariencias físicas. El ladrón entendió que la muerte de Jesús no era una derrota, sino parte de un plan divino más grande. Su petición era humilde, pero llena de fe. No pidió ser liberado de la cruz inmediatamente. No pidió escapar de las consecuencias de sus crímenes. No pidió riquezas o poderes en un reino terrenal. Simplemente pidió ser recordado cuando Jesús estableciera su reino. Había algo profundamente hermoso en la humildad de esta petición. El ladrón no se sentía con derecho a nada. No argumentó que merecía salvación porque había tenido una infancia difícil o porque la sociedad lo había fallado. No trató de negociar con Dios o hacer promesas sobre cómo cambiaría su vida si le daba una segunda oportunidad. En su lugar simplemente se puso a la misericordia de aquel que reconocía como rey. Su oración era la de un hombre que había llegado al final de sí mismo
y había puesto toda su esperanza en la gracia de Dios. La multitud a los pies de la cruz seguía burlándose. Los líderes religiosos continuaban con sus sarcasmos. Los soldados seguían jugando y dividiendo las ropas de Jesús. Pero en medio de todo ese caos y hostilidad, un corazón humano había encontrado la verdad y había tenido el valor de confesarla públicamente. Esta confesión del ladrón moribundo se convertiría en una de las declaraciones de fe más poderosas registradas en toda la Escritura. Un testimonio de que nunca es demasiado tarde para volverse a Dios mientras tengamos aliento de vida. La respuesta de Jesús al ladrón arrepentido fue tan rápida como sorprendente. Sin dudarlo ni un segundo, sin pedirle pruebas de su sinceridad, ni le exigió que demostrara con obras. Jesús le respondió con palabras que resonarían por toda la eternidad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versículo 43. Esta respuesta revela aspectos fundamentales del corazón de Dios, que va más allá de lo que la mente humana puede comprender completamente. Jesús, aunque estaba experimentando el dolor físico más intenso y llevando sobre sí el peso del pecado de toda la humanidad, todavía tenía tiempo y compasión para un criminal moribundo. La palabra desierto que Jesús usó es amén en el griego original, una expresión que indica la absoluta certeza y autoridad de lo que se está diciendo. Jesús no estaba haciendo una sugerencia o expresando una esperanza, estaba haciendo una declaración definitiva con toda la autoridad del cielo detrás de ella. Pero quizás lo más impactante de toda la respuesta fue la palabra hoy. Jesús no le dijo al ladrón que tendría que esperar hasta el día del juicio final para saber su destino. No le dijo que tendría que pasar por siglos de purificación o procesos complicados de salvación. Le prometió que ese mismo día, antes de que el sol se pusiera sobre el Gólgota, estaría con él en el paraíso. Esta promesa de inmediatez revela algo profundo sobre la naturaleza de la salvación por gracia. No es un proceso gradual que depende de nuestras obras o méritos acumulados a lo largo del tiempo. Es un regalo instantáneo que se recibe en el momento en que un corazón se vuelve a Dios con fe genuina. La palabra paraíso que Jesús usó es particularmente significativa. En el griego es paradeiso, una palabra que se refiere al jardín de Dios, al lugar de bendición perfecta, donde los redimidos disfrutan de la presencia divina sin la contaminación del pecado. Jesús le estaba prometiendo al ladrón no simplemente supervivencia después de la muerte, sino comunión perfecta con Dios. También es notable que Jesús dijo, estarás conmigo. No simplemente estarás en el paraíso, sino estarás conmigo en el paraíso. La salvación no solo es sobre escapar del infierno o ganar el cielo, es sobre tener una relación personal y eterna con Jesucristo mismo. El ladrón no solo iba a ser salvado, iba a ser compañero personal del Salvador. Esta respuesta de Jesús también demostró su autoridad divina en el momento de su aparente debilidad. Colgando de una cruz, sangrando y muriendo, Jesús estaba ejerciendo poder real como rey para abrir las puertas del paraíso a quien él escogiera. Los líderes religiosos se burlaban diciendo que si era el Cristo, debería salvarse a sí mismo. Pero Jesús estaba demostrando su divinidad, salvando a otros, incluso en sus momentos finales. La rapidez de esta respuesta también nos enseña sobre el corazón pastoral de Jesús. No dejó al ladrón en incertidumbre, ni siquiera por un momento. Cuando alguien se vuelve a él con fe genuina, su respuesta es inmediata y llena de seguridad. La salvación del ladrón en la cruz nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza misma de la gracia divina, que va mucho más allá de lo que podríamos aprender de casos más normales. Precisamente porque este hombre se convirtió en las circunstancias tan extremas,
su historia ilumina verdades sobre la salvación que de otra manera podría permanecer ocultas. La primera lección crucial es que la salvación no depende del tiempo que hayamos vivido como cristianos. El ladrón no tuvo años para crecer en santidad, no tuvo oportunidad de leer las escrituras extensamente, no pudo participar en comunidad cristiana, no tuvo tiempo para desarrollar disciplinas espirituales. Sin embargo, Jesús le garantizó un lugar en el paraíso basándose únicamente en su fe genuina, expresada en sus momentos finales. Esto contradice completamente la idea de que necesitamos ganar nuestra salvación a través de una vida entera de buenas obras. Pablo lo expresa claramente en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La segunda lección es que nunca es demasiado tarde para volverse a Dios, mientras tengamos vida. El ladrón había vivido probablemente décadas en el crimen de la violencia. Su vida había estado llena de decisiones que causaron dolor a otros y alejaron de él la bendición de Dios. Pero en sus últimas horas, cuando se volvió a Jesús con fe genuina, fue completamente perdonado y aceptado. Esto no significa que debemos postergar la decisión de seguir a Cristo hasta el último momento, porque no sabemos cuándo llegará ese momento y porque una vida entera alejada de Dios trae consecuencias dolorosas que se podrían evitar. Pero sí significa que mientras tengamos aliento hay esperanzas de reconciliación con Dios. La tercera lección es que la salvación es realmente por fe solamente, no por obras. El ladrón no pudo hacer obras de caridad, no pudo ser bautizado, no pudo restituir las víctimas de sus crímenes, no pudo vivir una vida transformada que demostrara su conversión. Todo lo que pudo hacer fue creer y confesar su fe, y eso fue suficiente. Esto no minimiza la importancia de las obras en la vida cristiana normal. Santiago 2, versículo 17 nos dice que la fe sin obras es muerta, pero el caso del ladrón muestra que las obras son el resultado natural de la fe genuina, no la causa de la salvación. La cuarta lección es sobre la autoridad absoluta de Jesús para salvar. No consultó con los apóstoles, no verificó con las autoridades religiosas, no siguió ningún protocolo establecido. Con su propia autoridad divina, Jesús abrió las puertas del paraíso para el ladrón arrepentido. Esta autoridad es la misma que está disponible hoy. Jesús tiene poder para salvar a cualquier persona que se vuelva a Él con fe genuina, sin importar cuán terrible haya sido su pasado o cuán imposible parezca su situación. El relato de los dos ladrones presenta uno de los contrastes más marcados en toda la Escritura, mostrando cómo dos personas en exactamente las mismas condiciones externas pueden tomar caminos completamente opuestos que determinen su destino eterno. Este contraste nos enseña verdades profundas sobre la naturaleza de la fe, la dureza del corazón humano y la responsabilidad personal es nuestra respuesta a Dios. Ambos ladrones estaban experimentando el mismo dolor físico extremo. Ambos habían vivido vidas de crimen y violencia. Ambos estaban enfrentando la misma muerte inminente. Ambos tenían acceso exacto a la misma información. Podían ver su comportamiento, escuchar sus palabras, observar sus respuestas y sufrimiento. Ambos tenían la misma oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Sin embargo, sus respuestas fueron diametralmente opuestas. El primer ladrón endureció su corazón y se unió a las multitudes burlándose de Jesús. Su respuesta al dolor fue la amargura, el sarcasmo y la desesperación. Incluso cara a cara con la persona de Jesucristo, su corazón permaneció cerrado a la verdad. El segundo ladrón, en cambio, permitió que sus circunstancias desesperadas abrieran su corazón a la realidad espiritual.
Su dolor no lo llevó a la amargura, sino a la humildad. Su proximidad a la muerte no lo llevó a la desesperación, sino a buscar esperanza en Cristo. Esta diferencia no se puede explicar por factores externos. No sabemos si uno tuvo una infancia más difícil que el otro, o si uno era más inteligente, o si uno había escuchado más sobre Jesús anteriormente. La diferencia estaba en la respuesta del corazón a la misma revelación de la gracia de Dios. El primer ladrón representa la tragedia de la oportunidad desperdiciada. Estaba literalmente a metros de distancia del Salvador del mundo, en el momento más crucial de la historia humana. Pero su orgullo lo cegó a la ceguera que tenía delante de sus ojos. Su historia nos advierte que es posible estar muy cerca de la verdad y aún así rechazarla. El segundo ladrón representa la belleza de un corazón receptible a la gracia. No tenía ventajas especiales sobre su compañero, pero cuando la luz de la verdad divina brilló en su corazón, no la rechazó. En sus momentos finales tuvo la humildad de reconocer su necesidad y la fe para creer en quien podría suplir esa necesidad. Este contraste también nos enseña que la proximidad física a Jesús no garantiza la salvación. Los dos ladrones estaban literalmente al lado de Cristo crucificado, pero solo uno fue salvo. Muchas personas en los tiempos de Jesús lo vieron personalmente, escucharon sus enseñanzas directamente de sus labios, presenciaron sus milagros, pero no todos creyeron. La diferencia crucial no está en las circunstancias externas, sino en la respuesta del corazón. Un corazón humilde y receptivo puede encontrar a Dios incluso en las circunstancias más desesperadas, mientras que un corazón orgulloso y endurecido puede rechazar a Dios incluso cuando se manifiesta de la manera más clara posible. La salvación del ladrón en la cruz representa una de las demostraciones más poderosas de cómo la gracia divina trasciende completamente nuestras concepciones humanas de justicia y de merecimiento. Para entender completamente el milagro de lo que sucedió ese día, necesitamos reflexionar sobre cuán radical era lo que Jesús estaba ofreciendo a este criminal moribundo. Desde una perspectiva puramente humana, este ladrón no merecía nada excepto exactamente lo que estaba recibiendo: una muerte dolorosa como consecuencia de una vida de violencia y de crimen. Había causado sufrimiento a víctimas inocentes, había aterrorizado a personas indefensas, había vivido fuera de la ley durante años. La justicia humana estaba siendo cumplida perfectamente en su crucifixión, pero Jesús vio más allá de los crímenes hacia el corazón arrepentido, vio más allá del pasado violento hacia la fe presente, vio más allá de lo que este hombre había sido hacia lo que podía ser llegar en la eternidad a través del poder transformador de la gracia divina. Esta perspectiva divina de la gracia es algo que desafía profundamente nuestras nociones naturales y de la justicia. Nuestro instinto humano nos dice que las personas deben ganar el perdón a través de un periodo de aprobación, demostrar su arrepentimiento con cambios de comportamiento a largo plazo, hacer restituciones de sus víctimas y ganarse el derecho de ser restaurado. Pero la gracia de Dios opera de principios completamente diferentes. No está basada en lo que merecemos, sino en lo que Dios desea darnos libremente. No está limitada por nuestro pasado, sino enfocados en la posibilidad de nuestro futuro eterno en Cristo. El apóstol Pablo, que también había experimentado esta gracia radical en su propia conversión, escribió en Romanos 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia no espera que los hagamos mejores primero, nos alcanza exactamente donde estamos. Esto no significa que Dios sea indiferente al pecado o que las acciones no tengan consecuencias.
El ladrón todavía tuvo que enfrentar la muerte física como resultado de sus crímenes. Pero en cuanto a su destino eterno, Dios estaba dispuesto a perdonarlo completamente y restaurarlo a una relación perfecta basándose únicamente en su fe arrepentida. Esta gracia radical también nos desafía en nuestras actitudes hacia otros que han fallado y gravemente. Si Dios puede perdonar instantáneamente a un criminal violento en sus momentos finales, ¿cómo podemos nosotros negarnos a perdonar ofensas mucho menores? Si Jesús pudo ver potencial divino en un ladrón moribundo, ¿cómo podemos nosotros escribir a alguien como un caso perdido? La historia del ladrón arrepentido nos enseña que la gracia de Dios es más grande que nuestro peor fracaso, más poderosa que nuestro pasado más oscuro y más radical que nuestras expectativas más atrevidas. Esta gracia está disponible para cualquier persona que se vuelva a Dios con un corazón genuinamente arrepentido, sin importar cuánto daño haya causado o cuán tarde en la vida haga esa decisión. El segundo ladrón nos proporciona uno de los ejemplos más claros en toda la Escritura de lo que constituye arrepentimiento genuino. Tu transformación de la burla inicial hasta la confesión de fe nos muestra que los elementos esenciales que Dios busca en un corazón que se vuelve hacia Él. El primer elemento del arrepentimiento genuino que vemos en el ladrón es el reconocimiento honesto del pecado. No minimizó sus crímenes, no buscó excusas, no culpó a otros por sus decisiones. Cuando reprendió a su compañero dijo claramente: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos por lo que hemos hecho. Esta honestidad brutal consigo mismo es fundamental para el arrepentimiento real. Muchas personas quieren el perdón de Dios sin reconocer completamente de la gravedad de su pecado. Quieren alivio de las consecuencias sin aceptar responsabilidad por las acciones. Pero el arrepentimiento genuino comienza con una evaluación honesta de nuestra condición moral. El segundo elemento es el reconocimiento de la justicia de Dios. El ladrón no se quejó de que su castigo era demasiado severo o de que Dios era injusto por permitir su sufrimiento. Reconoció que estaba recibiendo exactamente lo que merecía por sus acciones. Esta aceptación de la justicia divina es crucial porque muestra que entendemos que Dios tiene el derecho de juzgar el pecado. El tercer elemento es el reconocimiento de la inocencia y divinidad de Cristo. El ladrón dijo de Jesús: mas este ningún mal hizo. En medio de su propio dolor y desesperación, fue capaz de ver y declarar la perfección de Cristo. Este reconocimiento de quién es Jesús realmente es esencial para la salvación, porque no podemos ser salvos por alguien que es meramente humano. El cuarto elemento es la humildad genuina en la petición. El ladrón no demandó salvación como un derecho, no argumentó que merecía una segunda oportunidad, simplemente pidió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su petición era la de alguien que reconocía que no tenía ningún derecho a nada y que dependía completamente de la misericordia. El quinto elemento es la fe en el poder de Jesús para salvar. A pesar de ver a Jesús aparentemente derrotado, colgando de una cruz y muriendo, el ladrón expresó fe en que Jesús tendría un reino futuro. Esta fe fue más allá de las apariencias físicas, hacia la realidad espiritual de quien era realmente Jesús. El sexto elemento es la confesión pública de la fe. El ladrón no mantuvo sus convicciones en privado. En un ambiente hostil, con multitudes burlándose y líderes religiosos expresando desprecio, tuvo el valor de declarar públicamente su fe en Cristo. Esta confesión pública es una marca del arrepentimiento genuino. Todos estos elementos trabajaron juntos para crear lo que podríamos llamar la conversión perfecta, rápida, completa y genuina.
El ladrón no tuvo tiempo para un proceso gradual, pero su corazón experimentó instantáneamente todos los componentes esenciales del arrepentimiento verdadero. Su ejemplo nos enseña que el arrepentimiento genuino no es simplemente sentir pena por las consecuencias de nuestros pecados, sino reconocer la naturaleza ofensiva del pecado mismo contra un Dios santo. No es meramente querer una vida mejor, sino reconocer nuestra necesidad desesperada de un Salvador. El ladrón también nos muestra que el arrepentimiento genuino puede suceder en cualquier momento y en cualquier circunstancia. No necesitamos un ambiente perfecto, un momento de tranquilidad o circunstancias ideas. Su corazón se volvió a Dios en medio del dolor más extremo, rodeado de hostilidad, enfrentando la muerte inminente. Esto nos desafía a no postergar nuestra respuesta a Dios esperando el momento perfecto. El arrepentimiento genuino puede y debe suceder tan pronto como el Espíritu Santo toque nuestros corazones, sin importar cuán difícil sean nuestras circunstancias presentes. La historia del ladrón en la cruz culmina con una promesa que trasciende todas las limitaciones humanas y se extiende hacia la eternidad misma. Cuando Jesús le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso, no solo estaba ofreciendo consolación para los momentos finales de un hombre moribundo, sino declarando una verdad fundamental sobre la naturaleza de la esperanza cristiana. Esta promesa nos enseña que la muerte física no es el final de la historia para aquellos que han puesto su fe en Cristo. El ladrón estaba experimentando la disolución de su cuerpo terrenal, pero al mismo tiempo estaba recibiendo la promesa de una existencia eterna en la presencia misma de Dios. La muerte, que parece ser la victoria, se convertía en realidad en la puerta hacia la vida verdadera. La palabra paraíso que Jesús usó evoca imágenes del jardín del Edén, el estado original de perfección que Dios había diseñado para la humanidad. Eso quiere decir que a pesar de que el hombre estaba ya muriéndose, este ladrón ya muriéndose en la cruz, su cuerpo murió, pero su alma vivió para siempre. Nuestro cuerpo siempre va a morir, pero si en Cristo estamos, vamos a pasar también nosotros a ese paraíso para estar gozándonos en la presencia de Dios. El hecho de tener un encuentro personal con Cristo no quiere decir que nuestro cuerpo no va a morir. Siempre vamos a morir. La diferencia para el que no tiene a Cristo en su corazón es que muere y el alma está condenada. Nosotros, que hemos dado un paso para seguir a Cristo, morimos y vamos con Cristo. Y si no estamos con Cristo, vamos al sufrimiento eterno. Que Dios los bendiga. Que Dios derrame bendiciones en cada área de su vida. Querido amigo, querido hermano, busca a Dios hoy. Mañana puede ser muy tarde. Bendiciones.